Bueno. A ver, esperemos por favor hasta las 10:35, ¿ya? Porcel, por favor, escribime. No veo tu nick. Y ya nadie más va a ingresar, ¿ya? Ya les pasé el sílabus de la clase, ¿sí? Está ahí en el grupo de WhatsApp, así que si alguien espera que avancemos ecuaciones de Bernoulli, ecuaciones, lo demás, ¿no? Eso va a ser el día jueves. Hoy día solamente va a ser una introducción, ¿ya? Bueno, entonces me presento, sí, por favor, Porcel, si querés ya empezar a grabar, ¿ya? Entonces me presento, mi nombre es Erwin Rojas Sarabia, ya soy egresado de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Recording in progress. Y bueno, pues el día de hoy voy a acompañarles con esta materia, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, siempre enfocado en las aplicaciones, ¿sí? Y también vamos a definir de forma clara y concisa los conceptos, ¿no? Ya, bueno, el motivo por el cual estoy aquí es debido a una invitación que me hizo el vicedecano, ¿sí? Y bueno, pues como estoy justamente apoyando su candidatura porque me parece que es la idónea para la facultad, ¿no? Siempre en un enfoque académico. Entonces estoy justamente aquí apoyando en lo que mejor sé hacer, según yo, que es dar clases, ¿no? Bien, entonces empezamos, ¿ok? Voy a desactivar mi cámara. Cualquier consulta que haya en el transcurso de la clase, me la hacen nomás. Si no pueden hablar por chat y si estoy explicando, interrumpirme, ¿ok? Entonces voy a desactivar mi cámara para que haya más ancho de banda y no haya ningún tipo de corte, ¿ok? Entonces vamos a empezar ahorita. Muy bien, ya desactivé el micrófono anterior y bueno. Ya, entonces voy a preparar un segundito esto y vamos a dar inicio, ¿ok? Uno, ¿qué sería? Ya. Muy bien, entonces el día de hoy, sí, vamos a avanzar, vamos a ver lo que es el tema de ecuaciones diferenciales, haciendo un enfoque obviamente en los conceptos básicos primero, ¿sí? Lo que tengo pensado para el día de hoy es hablar acerca de una introducción, por supuesto, definiciones, clasificación, orden y grado de una ecuación diferencial. Vamos a ver los tipos de soluciones y qué significa geométricamente. También vamos a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales de una familia de curvas, ¿no? Bien, entonces, esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Así que si alguien espera, repito, ¿no? Si alguien espera que avancemos ecuaciones a variables separables, Bernoulli y todo eso, no es el día, va a ser el jueves, ¿ya? Así que, bien. Dicho esto, empezamos entonces a hablar acerca de la introducción a la materia, ¿sí? Aquí en la introducción vamos a hablar de lo que es una ecuación diferencial, ¿sí? Seguramente ustedes ya han visto en física, ¿no? Las ecuaciones de la cinemática, ¿cierto? La cinemática de una partícula y todo lo demás, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una introducción en base a eso, ¿ya? Perdón. Una ecuación diferencial. Cuando hablamos de una ecuación diferencial tenemos que hacer referencia a lo siguiente, ¿no? A lo que son los sistemas dinámicos. Colocamos aquí entonces sistemas dinámicos. ¿Ya?
Ustedes saben que una ecuación, pues, simplemente se puede escribir como x al cuadrado más x más 1, ¿no? Ya, pero esto no significa nada porque la x en este caso no está dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un sistema dinámico, sí o sí tengo que hablar de razones de cambio, ¿no? Que es la palabra clave, ¿sí? Razón de cambio. Sí, porque el cambio se mide siempre pues con el tiempo, ¿no? Si no hay tiempo, o sea, si el tiempo no es una variable para nosotros, entonces estamos hablando de un sistema estático, ¿no? Y si tomamos en cuenta el tiempo, entonces estamos hablando de un sistema dinámico. ¿Y cómo se expresa una razón de cambio? Pues básicamente con el cociente, ¿no? O si quieren, la derivada, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo está cambiando una variable, por decir, aquí tengo una función, una curva cualquiera, ¿sí? Obviamente que para saber cómo está cambiando, si o sea, esa función o curva está creciendo o decreciendo, pues para eso se usa el concepto de lo que es la derivada, ¿no? De la función en un punto, ¿sí? Y de esa forma, analizando la pendiente, podemos saber si esa función crece o decrece. Entonces estamos hablando básicamente de una derivada, ¿no? ¿Sí? Derivada de una función, ¿sí? Que depende de una variable en este caso, ¿ya? Donde justamente lo que se encuentra arriba, esa variable y, es la variable dependiente y la variable que se encuentra en el denominador es la variable independiente. Bien, entonces cuando hablamos de sistemas dinámicos estamos hablando de básicamente razones de cambio, ¿no? Y en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Existe una infinidad de ecuaciones, ¿sí? Que dependen del tiempo, ¿no? Y básicamente son todas las ecuaciones de la física, ¿bien? Por lo tanto, algo muy sencillo, quizás ustedes ya lo han visto en el colegio, ¿no? Supongamos que aquí tengo un árbol, ¿sí? Un árbol, ya, un árbol de, bueno, pues aquí se cae una manzana, digamos, ya, una manzana. Obviamente, si analizamos esto, analizamos la manzana, ya tuviéramos aquí una partícula, ¿no? Y la única fuerza externa que actúa sobre esa partícula, pues básicamente es la fuerza de la gravedad, ¿no? De la gravedad. Y debido a eso es que va a existir movimiento, ¿no? Entonces yo podría hacer aquí una sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre esa partícula. Como hay movimiento, estoy hablando de dinámica, esto sería igual pues a la masa de esa partícula por la aceleración, ¿no? Bien, entonces la única fuerza externa, repito, es simplemente la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces, de esa forma es como yo podría definir una ecuación diferencial, ¿no? Podríamos colocar aquí lo siguiente, básicamente m, y aquí podemos colocar la derivada, ¿no? En este caso, si yo defino un sistema de referencia, ¿sí? Aquí el eje X, arriba el eje vertical Y, entonces aquí ya se complica un poco la cosa, ¿no? Porque en este caso, ¿qué es lo que está pasando con la altura? Está decreciendo, ¿no? Entonces yo aquí podría colocar menos, ¿no? La derivada o la segunda derivada de la posición, que en este caso va a ser simplemente y, ¿sí? Y con respecto al tiempo, ¿no? Algo así. Y la fuerza externa pues es simplemente la masa por la gravedad, ¿no? Entonces aquí podemos colocar masa por la gravedad, ¿ya? O sea, esto se puede hacer de muchas formas. También podríamos definir la aceleración positiva hacia abajo, ¿no? Decir, pero bueno, aquí colocamos el signo negativo, ¿ya? Entonces, básicamente el chiste de esto, ¿ya? Es que consigo una ecuación diferencial, ¿no? Entonces acá tengo una ecuación diferencial, ¿no? Derivada de y con respecto al tiempo, ¿no? Segunda derivada de y, ¿sí? Y si esto me vuelvo al primer miembro, pues aquí me quedaría más g igual a 0, ¿no? Entonces, aquí ya conseguí una ecuación diferencial, ¿no? Que me involucra el cambio en la altura de esa partícula con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, yo esta función podría, perdón, esta ecuación diferencial podría integrarlo dos veces, ¿sí? Y así hallo la famosa formulita que ustedes ya conocen de la cinemática, ¿no? Que es justamente una constante c sub 1, una constante c sub 2, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, aquí me olvidó el tiempo, ¿no? Ahí sería el tiempo, ¿no? A ver, un momento. Esto vamos un poquito a alejarlo, ¿ya? Ahí quedaría, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden saber que por análisis dimensional, ¿no? Esto sería una altura inicial, esto sería una velocidad, ¿no? Y aquí el tiempo, ¿no? Pero básicamente hemos encontrado dos cosas, ¿no?
Encontramos la ecuación diferencial que me describe la variación de la altura de esta partícula, obviamente en función del tiempo, y encontramos justamente esa curva, ¿no? O sea, esa función desconocida, ¿no? La función y, ¿sí? Que depende del tiempo. Y básicamente llegamos a la formulita de la cinemática que todos conocemos. Entonces, lo que hacemos aquí en esta materia son esto, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Plantear una ecuación diferencial y hallar su respectiva solución, ¿sí? Para eso vamos a ver todavía más ejemplos. Entonces, cambiemos de página. Un momento. Aquí tenemos más ejemplos, también son estos de los circuitos eléctricos. No voy a modelar cada uno, sino que básicamente se los voy a presentar, ¿no? Que son lo más conocido, ¿no? Aquí tengo un circuito de RLC, ¿no? Obviamente que como tengo aquí dos elementos que almacenan energía, como ser el inductor y el capacitor, tengo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Que enseguida vamos a ver qué significa eso. También aquí tengo la ecuación del péndulo simple, ¿no? Que esto es para pequeñas oscilaciones, ¿no? Oscilaciones que, bueno, que son inferiores, ¿no? Inferiores a 20 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces aquí tengo igual otra ecuación diferencial que obviamente ya sabemos cómo es la solución, ¿no? Aquí podemos colocar, sería pues tita máximo por el seno de omega t y podemos plantear un pequeño desfase. Bien, entonces esa sería una ecuación diferencial con el péndulo simple, ¿no? ¿Sí? Hay muchos ejemplos, muchos sistemas dinámicos, ¿ya? Aquí tenemos este. También podríamos sacar algunos que existen no solamente en la física, sino en las ciencias sociales, ¿no? Como por ejemplo, en psicología existe una ecuación diferencial que me involucra el nivel de habilidad del estudiante en función del tiempo, ¿no? Donde obviamente aquí Y va a ser el nivel de habilidad del estudiante, ¿sí? P y N son unas constantes que dependen del individuo y la naturaleza de la tarea, ¿no? Entonces, básicamente para modelar sistemas dinámicos sí o sí requiero ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Debido a esta introducción ya creo que estamos en condiciones, ¿sí? Estamos en condiciones de seguir con el avance. Entonces, ya hemos hablado acerca de lo que son o de dónde se ocupan las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora acerca de algunas definiciones que nos van a servir. Bien. Entonces colocamos aquí definiciones, ya la parte de introducción ya acabó. Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? A ver, un momentito. Muy bien. Esto lo vamos a colocar por acá. Listo, ¿no? Entonces, una ecuación. Vamos a definir lo que es una ecuación. Dice, son igualdades entre dos miembros. Aquí hay un error, es con M, ¿no? Miembros, ¿sí? Que son satisfechas para valores únicos que asume la o las variables que intervienen en ellas. Y estas pueden ser lineales o no lineales. Una ecuación es esto, ¿no? Una ecuación cuadrática, digamos, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ustedes saben, un polinomio de grado 2 solamente tiene dos soluciones, ¿no? X1, pongámosle, y X2. ¿Sí? Entonces, una ecuación es una igualdad entre dos miembros, este es un miembro, este es otro, ¿sí? Que son satisfechas para valores únicos, ¿sí? En este caso, X1 y X2, que asume la o las variables que intervienen en ella, ¿no? Aquí tengo una sola variable, ¿no? Que sería X. Y no son lineales, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es una identidad? ¿No? Esto es simplemente para saber la diferencia que hay entre una ecuación y una identidad. Una ecuación una identidad son ecuaciones que son satisfechas para cualquier valor, ¿ya? Que asume la o las variables que están ahí involucradas. Por ejemplo, la ecuación trigonométrica, la pitagórica que todo el mundo conoce, ¿sí? O la identidad pitagórica, perdón, sería pues seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, ¿no? Ustedes saben que esto es válido para cualquier valor de alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es una identidad, ¿no? Al igual que el seno de 2 veces alfa es igual a 2 veces el producto del seno de alfa por el coseno de alfa, ¿no? Es igual a una identidad porque es válido para cualquier valor de alfa. Bien, entonces, sabiendo ahora la diferencia que existe entre una ecuación y una identidad, ya podemos definir lo que es una ecuación diferencial. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a la parte 5, ¿no? Definición de una ecuación diferencial. ¿Sí?
Vamos a leer aquí solamente por esta parte, y ya luego vamos a hacer algunos desarrollos teóricos, ya, un momentito. Entonces coloquemos aquí, voy a leerlo lentamente para que ustedes igual puedan escribir, ¿ya? Entonces, se denomina ecuación diferencial, ¿sí?, a la ecuación que contiene derivadas totales o parciales con dos o más variables, ¿ya? O sea, si yo tengo una ecuación que contiene derivadas, eso es una ecuación diferencial, ¿sí? Así de sencillo. Por ejemplo, si coloco esto, dy dx igual a e a la x, es una ecuación que contiene derivadas, ¿no? En este caso, totales, ¿no? Por lo tanto, esto también es una ecuación diferencial, ¿ya? También hay otro ejemplo, si quieren aquí voy a colocar derivadas parciales, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a x más derivada parcial de z con respecto a y, como es una ecuación que contiene derivadas, también es una ecuación diferencial. No hay dónde perderse, ¿no? Y si lo complicamos un poquito más y cambiamos de notación, por ejemplo, colocamos segunda derivada de y más dos veces la primera derivada de y igual al seno de x más el coseno de x, también es una ecuación diferencial porque contiene derivada, ¿no? Bien, ahora, en vista de que ya hemos definido lo que es una ecuación diferencial, vamos a ver las formas en las cuales podemos expresar una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, coloquemos lo siguiente, ¿ya? Esto que ustedes están viendo acá, ¿ya? Se puede colocar de una forma estándar. Por ejemplo, si yo aquí despejo, si quieren, bueno, llevo todo lo que se encuentra en el segundo miembro al primero y me quedaría algo así, ¿no? Derivada de y con respecto a x menos c a la x igual a 0. Aquí me va a quedar derivada parcial de z con respecto a x más derivada parcial de z con respecto a y menos x igual a 0. Y aquí lo propio, ¿no? Más 2y' menos seno de x menos coseno de x igual a 0. Entonces, ya lo llevé, digamos, a la forma estándar, ¿sí? Ahora puedo definir lo siguiente, ¿no? Pues aquí yo tengo una cosa, ¿no? Tengo una función, digamos, o una relación, ¿ya? Entre la variable independiente, que en este caso es la x, ¿sí? La función desconocida, que es la y, que se encuentra arriba, ¿no? Y sus derivadas, ¿no? En este caso solamente tengo la primera derivada. Pero esto se puede generalizar para n derivadas, ¿no? Segunda derivada de y con respecto a x, así hasta la enésima derivada de y con respecto a la variable independiente, ¿no? Y esto igualado a 0. Entonces, esta es otra forma de escribir una ecuación diferencial, ¿ya? Con una relación entre la variable independiente, la función desconocida o variable dependiente, ¿sí? Y sus respectivas derivadas, ¿no? Bien, aunque esto es igual, equivalente, ¿no? Recuerden, ustedes saben, ¿no? Que y' es lo mismo que escribir el diferencial de y entre el diferencial de x, ¿no? O sea que podríamos colocar esto también de esta forma, ¿no? F, en este caso, x, y las derivadas expresadas como con comillas, ¿no? Aquí sería y. Cuando yo tengo una derivada, ¿no?, que es, digamos, de orden mayor que 10 y todo eso, es recomendable aquí colocar el paréntesis nomás, ¿no? Y el numerito, ¿sí? Si es que se nos acaba el espacio para colocarlo en números romanos. Muy bien. Entonces ya hemos definido lo que es una ecuación diferencial. Repasemos. Ya. Una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contenga derivadas totales o parciales, ¿no? Así de simple. Bien, y podemos expresarlas de esta forma, ¿no? Como una relación también entre, repito, la variable independiente, la función desconocida y sus respectivas derivadas. Muy bien. Ahora, en vista de que ya sabemos lo que es una ecuación diferencial, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es clasificarla. Bien. Un momentito, vamos a borrar esto y colocamos clasificación. Las ecuaciones diferenciales se clasifican en dos grandes grupos, ¿ok? La primera son las ordinarias y la segunda son las que tienen derivadas parciales. Bien, las ordinarias o las ecuaciones diferenciales ordinarias básicamente se caracterizan porque tienen una sola variable independiente, perdón, una sola variable, sí, independiente, ¿ya?
En este caso, reitero, la variable independiente aquí es la x, ¿no ves? ¿Sí? Y aquí la variable independiente es el tiempo. Entonces, vamos a colocar aquí el concepto, ¿ya? Ecuación diferencial ordinaria. Se llama así cuando la función desconocida, en este caso, es y y en este otro es b. ¿Ya? Repito entonces, se llama así cuando la función desconocida depende de una sola variable independiente. Se llama así cuando la función desconocida depende de una sola variable independiente. ¿Ya? Bien. Y ahora aquí en una ecuación diferencial a derivadas parciales, pues es lo opuesto, ¿no? ¿Ya? Se llama así cuando, cuando la función desconocida depende de más de una variable, ¿no? En este caso, de más de una variable independiente. ¿Ya? Aquí vamos a colocarle y, aquí vamos a colocarle z, ¿no? Vamos a aumentarle acá f de x y es z. Bien, en este caso, f depende de tres variables. Bien, entonces aquí yo tengo una variable independiente, tengo 2 y tengo 3. Tengo 3 variables independientes, por lo tanto, esta es una ecuación diferencial a derivadas parciales. Muy bien. Básicamente, lo que vamos a estudiar en este curso y lo que se estudia en la materia que es más 207, ¿no? Más 207, son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya creo que los de ingeniería química llevan las parciales, ¿no? Sí, pero si ustedes saben las ordinarias, ya básicamente ya ir a las parciales ya no es tan complicado, ¿no? Bien, ya sabemos entonces lo que es una ecuación diferencial, sabemos también cómo se clasifica, ahora vamos a hablar del orden y grado. Bien, borramos esto y colocamos entonces orden y grado, ¿no? A ver. Bien, ¿cómo sé cuál es el orden y el grado de una ecuación diferencial? ¿No? Entonces, primero hablemos del orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé el orden de una ecuación diferencial? ¿No? Una ecuación diferencial, ¿ya? Básicamente, el orden se determina, ¿sí? El orden se determina, ¿sí? Por la máxima derivada o la derivada de mayor orden, ¿ya? Mejor así, ¿ya? Por la derivada de mayor orden, que contiene la ecuación diferencial. Por ejemplo, a ver, hagamos ejemplo, ¿no? Si yo escribo lo siguiente, derivada de tercer orden de y con respecto a x, más 7, derivada de segundo orden de y con respecto a x, y aquí le vamos a colocar seno de x, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? ¿No? Entonces lo que yo debo ver, ¿ya? Es cuál es el orden, ¿ya? O bueno, cuál es el orden de la mayor derivada que se encuentra acá, ¿no? Entonces, si yo me fijo en este primero, es una derivada de segundo orden, y este otro es una derivada de tercer orden. Por lo tanto, el orden de la ecuación diferencial es de tercer orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, reitero, el orden de una ecuación diferencial se determina por la derivada de mayor orden que contiene la ecuación diferencial. Muy bien. Ahora hablemos de grado, ¿no? Que también está ligado al orden, ¿no? Grado de una ecuación diferencial. ¿Ya? Bueno, aquí en el grado se observa lo siguiente, ¿no? Coloquemos, el grado se determina por el exponente de la mayor derivada o de la máxima derivada que contiene la ecuación diferencial.
de la derivada de mayor orden